Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y como todos los viernes vamos a hablar de 6 libros que hayan sido muy importantes para este par de lectores que somos René Morales y Nervinson Machado, que todos los viernes afortunadamente nos acompaña. Y hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar como todos los viernes. Vamos a hablar acerca de la muerte, que posiblemente sea pues un acto eh, el único acto seguido que tenemos los seres humanos después de nacer. O sea, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, pues es un proceso natural. Se supone que desde el punto uno en que nacemos estamos muriendo, o sea, prácticamente la vida termina o se concluye, o la muerte en sí es un acto vital determinante y que bien que mal todos tendremos que pasar y pues no hay otra opción. El mundo se construye a partir de ese fenómeno. Todas las artes, todos los grandes artistas siempre han tenido un espacio muy peculiar para reflexionar acerca de lo que es morir, porque detrás de eso solamente hay un gran misterio: las religiones, el arte, la música, un fin de cuestiones humanas han tratado de develar o de acercarse a la experiencia básica de la muerte. Y el día de hoy vamos a hablar sobre 3 autores que consideramos importante dentro de este tema. Así que para empezar le dejo la palabra a mi amigo Nervinson Machado. Bueno, para no perder la costumbre, empezó con esta primera obra. Quiero hablar de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero antes de hablar de la relación de la muerte con la Divina Comedia, porque se podría decir que de alguna manera es muy notoria, porque se trata de una épica donde el personaje tiene que bajar al infierno sin estar muerto, pero tiene que estar conviviendo con los muertos. Esto, antes de llegar a narrar esta parte, a describir esta parte, hay que entender qué ha pasado en la literatura de la antigüedad en ese momento. Si hago un repaso muy rápido, empezando por ejemplo por la Odisea, el mismo Ulises tiene que afrontar en el inframundo su futuro, saber qué le depara llegando al inframundo. Algo que lo vamos a ver repetido también en Ilíada, donde Héctor aparece, le dice a Eneas qué es lo que va a venir. Después Eneas pasa al inframundo, del inframundo también empieza a concebir qué es lo que le depara. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Que de alguna manera, y ya René habló muy ligeramente de esto, es que todas las civilizaciones, ya no solamente todos los artistas han tocado este tema, sino todas las civilizaciones, de alguna manera han establecido su forma de ser, ¿cómo se podría decir? Su estructura a partir de cómo se visualizan como entes reflejándose en la muerte. Ya sea que crean en la muerte como un renacimiento, como una resurrección del alma, un regreso del alma, o incluso sin creer en un más allá. Sea cual sea esa visión, de alguna manera establecemos cómo nos vamos a ver antropológicamente y desde ahí los vamos a canalizar. En la literatura, como buen espejo de las civilizaciones, ha pasado lo mismo. Siempre ha estado presente esto. ¿Qué pasa con, en este caso, la Divina Comedia? Dante, que tiene tendencias políticas también, por supuesto, va a meter a sus mayores enemigos y a quien que considera también que no actuaron de una manera ética en su época, los va a colocar en distintos niveles del infierno, ¿no? Incluso es muy llamativo porque tuvo que hacer un trabajo impresionante de investigación. Me acuerdo que el primer círculo que se va a encontrar como tal, o semicírculo, porque en realidad está dividido en dos, se va a encontrar a los grandes filósofos de la antigüedad, que nada más va a justificar que está ahí simplemente porque no fueron bautizados. Nada más que por eso, ¿no? O sea, Dante también es católico, va a tratar de mantener eso. La Divina Comedia está dividida en 3 libros: el infierno, el purgatorio, el paraíso. Está esto un poco que le vamos a llamar Dorsia Stil Novo, donde la figura femenina va a cumplir un rol importantísimo como la figura de la santidad, de lo bueno, de lo hermoso, de lo bello, del ideal a alcanzar. Entonces Dante llega al infierno, él dice que por haber pecado, claro, este primer verso, estos 2 primeros versos,
Hay muchas traducciones, pero casi todos apuntan más o menos a lo mismo, que a mitad del camino de la vida, la senda derecha yo perdí, refiriéndose a 35 años, hablando de que la referencia en la Biblia son de 70 años ya como vida cumplida, y también está hablando no solamente de la mitad de su vida, sino la senda perdida yo perdí, no solamente está hablando de que se perdió en el bosque, sino a partir también de los pecados, se perdió. Quien lo va a guiar a través de, en este caso, del infierno y el purgatorio, va a ser uno de los grandes poetas de la antigüedad, que de alguna manera lo acaba de nombrar por su obra, que va a ser Virgilio, el creador de la Eneida. Quien lo va a llevar como si Dante, como si él fuera un guía turístico, porque en realidad Dante hace turismo en el infierno, ¿no? O sea, le van mostrando cuál es eso. Entonces, ¿por qué esta relación con la muerte? Un poco por lo que yo había dicho. Todos los autores, de alguna manera, tienen que tener un diálogo o establecer un diálogo como con la civilización, con la muerte, para entender qué va a ser más allá. Y esto es lo que hace Dante en la Divina Comedia, que es mucho lo que hay que hablar, pero tenemos muy poco tiempo y es uno de los libros clásicos de la humanidad que yo realmente considero que toda persona debería leerlo, a lo mejor no en su debido, no en todo momento, porque no siempre estamos con esa disposición de leer un libro, pero que ojalá una vez en la vida podamos alcanzar ahí leer esta obra. Ok, me toca a mí. Yo voy a hablar, como Nervinson comentaba, todas las culturas tienen pues una explicación o una justificación al acto de morir. Y seleccioné esto que está aquí, que se llama The Tibetan Book of Death, que es el libro tibetano de los muertos, que está hecha por Robert A. F. Truman y que tiene la peculiaridad de que el Dalai Lama hace la introducción de esta edición. Esta edición se consigue perfectamente en español. Es un libro muy peculiar porque Truman vivió prácticamente en el Tíbet durante 20 años, conoció al Dalai Lama cuando era prácticamente un niño y pues poco a poco se fue como relacionando formalmente con el mundo tibetano, porque el Tíbet es una región en el norte de China que colinda una parte con la India y era una zona muy alejada del mundo exterior. Y entonces, pues tenían prácticas muy peculiares, tenían pues estos modos que de repente no se veían en gran parte del mundo. Y lo que hace Robert Truman es, primero, explicar todo. El principio del libro nos explica desde geográficamente quiénes son los tibetanos, qué estructura tienen, en qué orden viven, de qué se mantienen y de las prácticas sociales que son muy interesantes a partir del budismo, porque el budismo llegó a la India a partir llegó al Tíbet a partir del siglo VIII y entonces modificó, antes se creían en distintas deidades, pero a partir del siglo VIII entra el budismo al Tíbet y eso modifica totalmente, pero como es un budismo muy alejado, tienen poco contacto con el exterior, de repente tienen prácticas muy especiales. El libro, este que está aquí, en realidad es una traducción, porque está fechado más o menos desde el siglo VIII y lo que hace él es hacer una introducción junto con el Dalai Lama, hablar de cuestiones sociales y de repente en la segunda parte del libro habla acerca de los rituales que tienen que ver con la muerte dentro de la cultura budista. Y entonces nos hablan mucho acerca de los rezos, acerca de las actividades que se tienen que hacer para acompañar el alma dentro del mundo de los muertos, hasta que se cumple este círculo que tiene que ver con la reencarnación. Y entonces es un libro muy peculiar, a mí me gusta muchísimo porque pues nos habla de un budismo, el budismo tántrico muy, muy peculiar que tiene que ver con pues una manera distinta prácticamente de entender el mundo. Incluso una de las prácticas más extrañas que tienen los tibetanos, no sé si todavía los tengan, es que no existen los entierros. Se colocan los cuerpos en las montañas y se dejan ahí para que las aves devoren pues los cuerpos. Entonces, pues ahí está, creo que este es un gran libro junto con el libro egipcio de los muertos. Pues nos deja entrever pues cómo las grandes culturas
pues, orientales y occidentales, pues en el fondo simplemente han tratado de estar como explicando la vida. Ahorita que hablabas de Dante, me ponía a pensar que, pues más que ser un libro acerca de la muerte, es un libro acerca de la posvida, ¿no? De lo que sigue de la vida, que también es parte esencial, ¿no? Como si la muerte, entonces, dentro de este discurso religioso, la muerte abriera la puerta para el infierno, para el cielo y para el purgatorio. Pero bueno, pues al final son, aunque no lo veamos así, son versiones pues que tienen que ver con lo fundacional. O sea, tanto el Tíbet como Dante toman gran parte de estas culturas populares, de estos mitos, para, para explicar este fenómeno de la muerte. Pero bueno, vamos con tu segundo libro. Sí, y ese segundo libro tiene que ver un poco con este último comentario que has hecho, ¿no? Porque cuando hablamos de la muerte, hay que entenderla como un hecho social, es decir, estamos hablando de la vida. Y no es que vamos a confundir una cosa con la otra. Hasta el día de hoy nos preguntamos qué es la muerte. Este libro es un ensayo, un estudio bastante interesantísimo. Se llama así, Antropología de la Muerte, publicado en este caso por Fondo de Cultura Económica por Louis Vincent Thomas. Louis Vincent Thomas explica lo que acabo de decir. ¿Por qué la muerte es un hecho social? Lo que puede ser individual es esto, es el fallecimiento, el cadáver. Pero la muerte cumple todo un rito que de alguna manera nos hace dialogar y somos nosotros los que estamos vivos los que decidimos lo que tú acabas de decir, qué vamos a hacer con el cadáver, cómo vamos a mantener la memoria de ese cadáver, pero después viene una serie de preguntas como, ¿qué es la muerte? ¿No? Nosotros algunos dirán cuando el alma deja el cuerpo, otros podrían decir cuando dejamos de... Ajá, pero hay máquinas que si se para el corazón o se puede reemplazar el corazón, en este caso los trasplantes, ¿no? Puedes mantenerlo artificialmente vivo. Sí, o sea, claro. hoy en día nos podemos preguntar, ¿qué puede ser la muerte? Todo esto, ¿no? Si cuando nos cortan la cabeza es que se produce la muerte. Entonces son cosas que incluso la definición de muerte, según la misma biología, según las normas, va cambiando de país en país. Y hay libros que estudian esta parte, ¿no? Cómo la medicina en algún momento define la muerte. Claro, es muy fácil. Alguien va, supongamos, lamentablemente choca en un auto y a lo mejor sí, automáticamente se puede declarar muerto, pero hay casos más difíciles en ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, antropología de la muerte, que no estamos hablando de tanatología por si acaso, es ese estudio social de cómo es el impacto, de cómo nos definimos como sociedad, que era un poco lo que estábamos comentando hace ratito, y desde ahí cómo ha modificado también a la sociedad, las culturas, ¿no? Está la momificación, por ejemplo, el libro de los muertos, en este caso egipcio, que es bastante antiguo, que momificaban los cuerpos porque ellos sí creían que en una resurrección del cuerpo. Claro. Reencarnación sería la palabra. Creían en la reencarnación, no resurrección del alma solamente, sino la reencarnación, y la momificación era una forma de preservar esto. Eso también nos indica que era una sociedad que conocía muy bien la farmacopea. Sí, claro. Era una sociedad, una civilización en este caso, que tenía ritos y en este caso estructuras muy bien establecidas como para mantener ese orden. Entonces, sí, y una tecnología muy bien definida para tratar a los muertos. Entonces, como les digo, cuando estudiamos la muerte, realmente estamos estudiando antropológicamente una sociedad. Hay muchos libros, sobre todo ensayos antropológicos y sociológicos, que han trabajado esto, no de una manera directa. Entonces es difícil, ¿no? Porque hay libros, el de Manrique, La muerte de mi padre, o sea, hay libros poemarios que tratan, que ha sido uno de los temas más recurrentes dentro de la poesía. La muerte, el tiempo, y la palabra, la misma poesía, claro, hablando de la poesía, ¿no? Pero la muerte siempre está ahí, pero muy pocas veces nos preguntamos eso. ¿Qué es la muerte y qué significaba la muerte? No para mí como dolor, sino para toda la sociedad, para establecernos. Entonces, bueno, segunda recomendación. Sí, se ve buenísimo, ¿eh? Antropología de la muerte. Ok, ahora que para unir lo que comentaba Nervinson, vamos a hablar sobre un poeta chileno. Como todos sabemos, Chile tiene toda una gran tradición de la poesía latinoamericana. O sea, si tuviéramos que elegir un país que construya muy buenos poetas y que construya muy buena poesía, desde la fundación de Chile a principios del siglo XIX,
Sin duda, Chile es fundamental dentro de lo que es poesía latinoamericana, y tan es así que nadie, ningún país de América Latina ha ganado dos premios Nobel, excepto Chile, de literatura, por cierto, y nadie ha ganado dos premios Nobel por poesía, o sea, ninguno lo ha ganado por narrativa en Chile, afortunadamente. Y bueno, si tuviéramos que elegir un libro que trate el tema de la muerte durante la poesía chilena, yo me quedaría con un libro que es precioso, que se llama Nada tiene que ver el dolor con el dolor, publicado por Enrique Lin. Y es un libro muy peculiar porque Enrique Lin, que pertenece a la generación del medio siglo chileno, eh, junto con otros poetas muy, muy peculiares, falleció muy joven y falleció prácticamente de cáncer. Y esto lo escribió prácticamente en el hospital, y habla sin duda de pues, el dolor que provoca un cáncer, habla sobre pues, el misterio que tiene que ver con la muerte, y prácticamente el libro lo escribe pues, con toda la honestidad del mundo, porque pues, iba a morir, o sea, estaba prácticamente condenado a muerte, y prácticamente sus últimas energías las utilizó para escribir este libro, que es una belleza de principio a fin, y que nos deja entrever pues esa cercanía que tiene el poeta con la muerte, esa fe que tiene. Y aparte yo siempre pensaba en Enrique Lin como alguien muy vital, como muy simpático, y es un libro como muy ligado al dolor, muy ligado a la tristeza, muy ligado pues a la, pues no sé, a la incapacidad que existen en las palabras para definir la muerte. Desde el punto en que dice nada tiene que ver el dolor con el dolor, o sea, es dificilísimo entender qué está pasando en ese cuerpo, cómo la palabra dolor no alcanza a abarcar todo lo que está sintiendo Enrique Lin en este periodo de agonía. Y afortunadamente está publicado en el Fondo de Cultura Económica, se consigue muy fácil, y aparte de conseguirse muy fácil, se consigue a un precio muy económico. Está en esta colección de poetas chilenos, que espero que todavía esté disponible, que seguramente sí. Y es una antología porque no se consigue el libro completo en México, pero nos deja entrever pues este final tan peculiar de la poesía de Lin, nos deja ver un gran exponente de la poesía chilena, y nos aproxima a esta resignificación de la muerte que se hace todos los días, porque al final la muerte también es un concepto, y todo el tiempo estamos tratando de acercarnos y de definir algo que en cierto sentido es indefinible. Pero bueno, vamos con la tercera recomendación. Sí. Fíjate que ese libro, bueno, me dices que esa es una antología, la de Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. El libro original en Chile se llama Diario de Muerte. El libro completo, Okay. ese, porque ese es el nombre que le pusieron. Y bueno, primero el poema sí es eso, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la muerte con la muerte. Y tú lo explicaste muy bien, y es algo que siempre me ha llamado la atención. Cómo Lincoln, esas frases que de alguna manera lo han imitado hasta en comerciales, pero no sobre el dolor, no sobre la muerte, pero sí usando esa misma construcción del verso, nos está diciendo algo que dijiste que para mí es fundamental, porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí sobre la muerte y el lenguaje. La incapacidad del lenguaje para explicar Claro. lo que se está sintiendo y lo que hay más allá. O sea, ese para mí es significativo. Bueno, el último libro para mí, en este caso, sería Vivo hasta la muerte, seguido de Fragmentos, pero esta joya, también de Fondo de Cultura Económica, Paul Riquet. Ahora, siempre para hablar de un libro es difícil quedarse en el libro. Primero, esto es un libro que se publica póstumo, son notas, y van a ser un trabajo más completo de Paul Riquet. Pero Paul Riquet tiene también algo interesantísimo, que hay una serie de libros de él que se llama Tiempo y Narración, de Fondo de Cultura. No, ese lo ha publicado siglo XXI. Este señor, que fue un filósofo, también trabajó mucho esto de lo que era el tiempo, de lo que era la narración, de lo que es como tal la historia. Hay una frase que no se me olvida, durante mucho tiempo me fue significativo, decir, el tiempo se hace tiempo a la medida que nosotros lo hacemos narrativo. Es la forma como el ser humano puede entender el reloj, por decirlo de esa manera. Entonces, él, yo creo que basándose en eso, que en esta visión del tiempo, también se contrarresta, ¿no? ¿A partir de qué tiempo
nosotros nos definimos. Algunos pensamos desde nuestro nacimiento, otros lo podemos hacer a partir de la muerte. ¿Cuánto nos resta de vida o cuánto le quitamos? Entonces, por Ricardo que hace una serie de reflexiones que, fíjate que está muy relacionado con el libro que acabo de comentar, de Vincent Thomas también, sobre esto de la muerte. Fíjate, dice, hasta la muerte del duelo y de la alegría. O sea, cómo socialmente, bueno, incluso cómo psicológicamente nos afecta, lo vemos, ya no solamente de la forma antropológica, como decía de Vincent Thomas, o sea, sociológica, antropológica, sino también filosófica. ¿Por qué la muerte ha estado tan significativa, ha sido tan significativa para todos? ¿Cuándo dejamos de pensar en ella? Incluso la otra vez estaba leyendo un libro que es interesante, pero bueno, el espacio no lo da para leer tanto, para decir tanto, que también a la muerte le hemos tratado de cambiarle el nombre, ¿no? Se nos fue alguien, no se murió. Claro. Banalizarla, llevarla a un lado, como tratar de que eso no esté tan presente, como si la muerte también fuera todo un dolor. O sea, yo también me preocupo de algo que, fíjate, hablando de Borges, esto del inmortal de Borges, ¿no? Que esta cuestión de ya lo abrumante que puede ser mantenerse así por tanto tiempo vivo, ¿qué planeta resistiría una serie de personas inmortales? Eso sería también algo interesante de analizar. Y cosas de ese tipo, esas reflexiones que de alguna manera están aquí y que se han usado en libros y películas, no sé, me acuerdo de entrevista con el vampiro, esta cuestión de la carga de ser inmortal. De la eternidad. Sí, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya vimos todo. También necesito morir, también necesito descansar. O sea, imagínense toda esta historia de la humanidad y ser expectante de todo esto que ha pasado. Este cuerpo pesado, el desgaste biológico que vamos a tener como especie. Bueno, en fin. ¿Por qué? En este caso, Vivo hasta la muerte. Si lo pueden leer, maravilloso. Es un libro corto, pero contundente, con fragmentos pequeños. Les digo, no fue un libro acabado, pero hay unas reflexiones interesantísimas. Bueno, yo les traigo ya para terminar el video una joya que posiblemente todo el mundo conozca, pero pues que verdaderamente vale muchísimo la pena, y es esto que está aquí, de letras mexicanas. Y esto que ven es, así se pone, miren, es el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y esta es la segunda edición que se hizo durante su publicación. Ahí está, miren. No sé si se alcance a ver. Ahí está. Entonces una joyita ahí que tengo, una segunda edición del Pedro Páramo. Bueno, miren, como todos sabemos, México, dentro del gran patrimonio cultural que tiene México, el Día de Muertos juega un papel importantísimo, y en cierto sentido el Día de Muertos congrega pues este mestizaje cultural que ha habido en todas las culturas. Y pues no sé, tendríamos que hablar primero de que pues los españoles pusieron la fecha y nosotros pusimos una cosmovisión muy peculiar en el sentido indígena, y en el sentido de cómo convive el mexicano con la muerte, ¿no? El hecho de que tengamos altares, el hecho de que tengamos celebraciones, el hecho de que los panteones se llenen de comida y de gente el Día de los Muertos. No sé si pasa igual en Venezuela, pero el mexicano celebra mucho con la muerte y celebra mucho pues ese paso que damos hacia la eternidad o hacia la nada, que al final volvemos prácticamente al lugar donde salimos. Y Juan Rulfo, con esta genialidad que lo caracterizó durante gran parte de su vida, pues decide hacer un libro de una persona que va a buscar a su padre, y durante esta búsqueda se va dando cuenta de que con todos los personajes que hablan están prácticamente muertos, y que todos son hijos de Pedro Páramo, incluido él. Y entonces tiene esto, no lo había pensado, pero tiene esta peculiaridad que tú decías. O sea, muchos críticos analizan el Pedro Páramo como el descenso que hizo Quetzalcóatl al infierno, o el descenso que hace Odiseo al Hades. Y entonces, pues sí, es un texto muy peculiar porque resume muy bien gran parte del pensamiento mexicano,
Para muchos es considerada la mejor novela escrita en México durante toda su historia, durante estos 200 años que tenemos como país, y sabemos formalmente que pues resume esta peculiaridad, resume de manera muy peculiar pues estos grandes mitos, estas grandes historias de los hacendados. También tiene un tono revolucionario, también habla mucho acerca de la situación en el campo, de la pobreza, de las haciendas, de todo ese tipo de cosas, y es una novela que también tiene un punto de belleza muy peculiar porque hay un salto temporal entre el pasado y el presente, entre el pasado que es una comala bellísima y un pasado en donde todo es posible, donde hay mucha esperanza, y un presente en donde la vida pues prácticamente se ha terminado, todos son fantasmas y todos están interactuando por encontrar a su padre, que es Pedro Páramo, que es la representación de a lo mejor parte de la cultura mexicana, de la bastardía de donde provenimos todos. Y pues sí, creo que estos son 6 libros muy interesantes. Creo que ahora sí me conmovieron varias de tus recomendaciones, Mervinson. Te la rifaste, cabrón, ¿eh? Si tienes ahí, te trajiste la artillería pesada. Sí, tengo un tramo dedicado al tema de la muerte. No, Sí, pero sí lo tengo justo, bueno, pero es por un trabajo que estoy haciendo, ¿no? De no, pero dirección, está súper bien. O sea, nos trajiste ahora sí cosas que yo en mi vida había conocido y que pues, sí te prometo que voy a buscar varios de No, ellos, ¿eh? pero es que, sabes que va a ser un tema muy recurrente en la literatura. Claro, desde luego. Pero yo, por ejemplo, ahora que estás hablando de Pedro Páramo, fíjate que yo no había hecho esa comparativa que la acabas de hacer tú y me parece, y lo voy a releer para esto, ¿no? Este acercamiento a esto del inframundo para definir la vida, pero desde la misma muerte. Sí, claro. Eso es ¿Qué impresionante. es lo que hacía Dante? ¿Qué es lo que hacía Odiseo? Sí, Quetzalcóatl también desciende en algún momento. incluso en el Quijote también pasa esto. Cuando entran Claro, en la cueva, se me va siempre el nombre del personaje, perdón, no soy una máquina de datos, ya ustedes ven, nos equivocamos. Esta no cueva somos robots. sí, este personaje que está en la cueva, que el Quijote entra, se me va. Bueno, en fin, esa es otra prueba más como incluso desde, en este caso, Cervantes con su humor tan característico dentro del Quijote, también hace esta parte de entrar al inframundo para entender La el vida. mundo. Sí, exactamente, sí. Pero bueno, me gustaría que nos comenten qué le parecieron los libros. ¿Los conoce? ¿No los conoce? ¿Los va a buscar? ¿No los va a buscar? Me gustaría que nos recomendaran otros libros y que nos dijeran de qué más quieren que hablemos, porque a nosotros se nos van los temas de repente, pero para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes platicando. Y me gustaría que también, si ya llegó a este punto del video, nos regale un like. Ya sabes, si le gusta lo que dije, con la manita hacia arriba; si no le gusta, con la manita hacia abajo; y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, en donde prácticamente una vez a la semana les recomendamos un libro y que se acerquen a un autor nuevo, esto va a llegar directamente a su perfil a partir de la 1 de la tarde más o menos. Y bueno, pues no tenemos más que decir, más que agradecerles, y nos vemos en el próximo video.